Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendecimos a los que nos están sintonizando a través de esta programación y a través de la web. Un programa más de lo que es Respuesta del Maestro. Me hacen una pregunta de acá del Bronx, el estado de Nueva York. Maestro, hábleme un poquito de la autoridad del nombre de Jesús. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo en mi nombre echaré fuera demonios? Cuando dijo todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Ok. Para dar una respuesta acertada, debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Se utiliza en general del nombre con la que se nombra o se le hace llamado a una persona o para identificar a objetos o cosas. El mi onoma es José, tu onoma es Pedro, Juan, ok, y pare de contar, y así sucesivamente. El otro significado, en su otro significado, el nombre representa el título. Óigase bien esto, el título y la dignidad de una persona. Eso a usted no se le puede olvidar. El título y la dignidad de una persona, que es acá donde se aplica el nombre de Jesús. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar el término Jesús. Ese término Jesús. Algo así que, como utilizo el término Jesús como muletilla en mis oraciones, que de espacio a espacio en mi oración, para que ocupe un lugar en la oración, pues yo debo decir Jesús. Porque Padre, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús. Porque, Señor, mira, en el nombre de Jesús. Porque la palabra en el nombre de Jesús. O sea, eso es muletilla. Eso es más de lo mismo. Eso no llega a ninguna parte. Porque llames como lo llames y exprese como lo exprese, si no se te ha sido iluminado la posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección, el cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada. Sea que digas Yeshua, Jesus, Chucho, Ixos, Joshua, Jesús, 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 Jesús. Te lo digo en diferentes idiomas. Reitero, como lo digas, de nada te sirve. O sea que debemos estar persuadidos, que la persuasión es un convencimiento más que intelectual, es un convencimiento en el espíritu, es una intuición espiritual. ¿Ya? Debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición. Óigase esto, posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia en su estado de humillación. O sea que aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar e iluminar y podamos entender y aceptar la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión
que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, según Filipenses 2:9, y que fueron transferidas al creyente por el pacto de sangre. O sea que si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión y propiciación, y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coheredero, y por la heredad se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión. De más está el que pronuncies el nombre de Jesús, dígalo como lo digas, en el idioma que quieras. Porque nosotros debemos conocer en su totalidad, o sea, debemos, perdón el vulgo, meternos una cátedra de cristología de alta crítica para representar a Jesús, ser representante de Jesús y usar su nombre, que viene siendo su autoridad, que se nos fue delegado. Debemos conocer a Jesús, porque ¿quién puede ser testigo de alguien que no conoce? De alguien que no conoce. Entonces, en el libro de los Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos ni regenerados. No eran hijos de Dios, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús que procesa Pablo. Los demonios dijeron a Jesús: conocemos. Los demonios dijeron a Jesús: conocemos. ¿A quién se lo dijeron? A los exorcistas. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Eso está escrito en el libro de los Hechos, el capítulo 19, versos 13 al 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen, a quienes representan, pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad en el nombre de Jesús o para ser representantes de Jesús? Por causa de ellos no haber sido regenerados, constituidos, ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad. Ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos, totalmente derrotados. O sea que mi consejo como maestro es: no trate de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no se te ha iluminado o revelado e iluminado las verdades y propiedades del nombre. Cuando Jesús le dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, lo que quiso decir fue: todo lo que pidieres en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición, posesión, yo te lo daré porque me llevas a mí como representante legal. Ahora, como creyente, yo tengo que conocer cuáles fueron la autoridad que Jesús obtuvo, cuál es el rango, de qué rango está hablando, qué es la majestad, cuál es el poder, qué es la excelencia, qué es la posición y posesión que Jesús obtuvo a causa de su resurrección. Yo debo conocer todo esto. ¿Ya? Cuando Jesús mencionó: en mi nombre echaréis fuera demonios, lo que quiso decir fue: bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión que le ha sido dada, transferido por causa del pacto de sangre, echaréis fuera los demonios. El pasaje citado en Filipenses 2, 9, 11, en una forma parafraseada, lo que quiere decir es lo siguiente: y les dio un nombre, o sea, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición, posesión, que todo esto indica un señorío que es sobre todo nombre, sobre toda autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, es decir, para que en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia y señorío
que se le dio a este hombre llamado Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, que es la palabra Kyrios, del griego Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Haciendo una síntesis del desarrollo, el nombre al cual se refiere Filipenses es el señorío que Jesús recibió, que indica su posición y su posesión. Ahora, cabe resaltar que la médula o la realidad central de toda esta verdad que acabo de presentar en relación al nombre está en que como heredero de los beneficios del reino, esto es del reino de Dios, camine en los principios de dicho reino, porque de nada me sirve el que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron a la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión, propiciación, el que sea heredero de los beneficios de la regeneración, sino camino en una vida de sumisión, sujeción, obediencia, que es relativo a una vida de santidad total. O sea que la vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en las dimensiones del reino, apropiándome del nombre de Jesús, que es su señorío, ya que se me fue transferido por parte de sangre. Entonces, reitero, diga como lo digas y exprese como expresas el nombre, aún en diferentes idiomas, si la lealtad y el honor hacia Dios no están por delante, de nada nos sirve el pronunciar el nombre de Jesús. Ahora, fíjese, Filipenses dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta los sumos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual se le dio un nombre que es de todo nombre. Ahora, ¿cuál fue ese nombre según Filipenses que se le dio? Jesús no es el nombre, ya él se llamaba Jesús. Acuérdense que el nombre se le da por su estado de humillación, y el estado de exaltación viene siendo el nombre. Antes de que Jesús se humillase, ya él se llamaba Jesús. Entonces, ¿cuál fue el nombre que se le dio? Entonces, el texto simplificándolo dice de esta manera, el cual se le dio un nombre a este hombre llamado Jesús, para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús se doble toda rodilla de las que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es lo que dice el texto. O sea que el nombre que se le dio según Filipenses, el testimonio de Pablo, no es Jesús, porque ya él se llamaba Jesús antes de dársele el nombre, porque el nombre se le dio por causa del estado de humillación, y antes de que Jesús se humillase ya se llamaba Jesús, ya lo habían puesto a Jesús en el templo cuando lo fueron a presentar. Entonces no es decir Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, porque en el nombre de Jesús, porque estamos utilizando el nombre de Jesús como una muletilla, y aún el nombre lo estamos usando con principios de ocultismo, ¿ya? Entonces estamos haciendo como una nombremancia del nombre de Jesús. Entonces, eso tenemos que quitarlo, erradicarlo del pensamiento. El que haga una oración en el nombre de Jesús es que yo me dirija al Padre, ya tomando en cuenta a Jesús como mediador y tomando en cuenta que mi herencia y mi legado se da por causa de lo que Jesús hizo. Aunque yo no diga Jesús, pero siempre y cuando reconozca lo que Jesús hizo, ya yo estoy llevando por delante el nombre de Jesús, sin decir Jesús. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Ok, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.